Muy buenas noches, Dios les bendiga. Un saludo muy especial a todas las personas que están allí conectadas en esta noche. Bendiciones para cada uno de ustedes. Un abrazo, un saludo muy especial a la distancia con algunos de ustedes, pero conectados en el Señor y en este tiempo maravilloso, en este tiempo especial que tenemos para vernos aquí, poder compartir la palabra, poder orar, ser ministrados. Y como siempre lo hemos hecho durante este año, los días martes, tenemos un tiempo muy especial de ministración de la palabra, de ministración donde sé que el Señor nos habla, nos direcciona, nos revela, nos muestra su palabra. Amén. Así que bienvenidos a todos los que están allí conectados, los que están llegando, los que van a llegar. Les saludamos en el nombre de nuestro Dios eterno y poderoso, también en el nombre de el ministerio de la Iglesia Amor y Fe Tu Casa. Gracias por estar ahí y esperamos que este tiempo sea un tiempo de bendición, que lo podamos aprovechar al máximo, que lo podamos aprovechar de la mejor manera. Hoy ya estamos terminando el año, mire, hoy estamos en vivo, aquí martes ya
día 5 del mes de noviembre del año 2024, ¿no? Entonces, para que de pronto si alguien después va a compartir esta transmisión, pues sepa que estuvimos este día en vivo. Y estamos dándole gracias al Señor desde ya por todo lo que ha hecho, siempre, siempre, cada mañana. Damos gracias al Señor porque nos podemos levantar, porque podemos ver el amanecer de un nuevo día. Cada noche le damos gracias a Dios porque podemos estar o hemos podido ver un nuevo día. Y bueno, también damos gracias a Dios por todos los días que han transcurrido de este año. Así que bienvenidos en este tiempo. Quiero recordarles, bueno, que estemos conectaditos en este final de año. Va a ser un tiempo especial, así que pendientes los que estamos allí en Ipiales. Hay algunas cosas que estamos ya anunciando que se hacen durante este final de año para cerrar el año en bendición. También aquí en Florencia vamos a hacer algunas cosas muy especiales, así que no se lo vayan a perder, conectaditos allí, por favor, ¿listo? Y recordarle lo que ya les empecé a decir a las personas que son de fuera de Florencia, donde estamos ahora, obviamente, y fuera de Ipiales, los que son de otras ciudades diferentes a Ipiales. Bueno, y obviamente en Ipiales uno, Ipiales, Pupiales, Aldana, todo eso, los que son fuera de ese sector, vamos a tener este mes y el próximo mes una administración especial. Quiero tener una administración, una palabra, ministrarles. ¿Por qué? Porque son personas que se han conectado desde otras ciudades, que se han conectado de otros lugares de Colombia, aún alguno que otro por ahí está en otro país, se alcanza a ver. Hay una hermana que está conectada desde Chile, por ejemplo, con su familia. Entonces, a todas esas personas ya les voy a decir en estos días cuándo es y cómo lo vamos a hacer. Va a ser una administración exclusiva, privada para ellos, no va a ser grabada y no va a ser transmitida en vivo, sino que solamente con esas personas. Entonces vamos a buscar una plataforma en internet, una plataforma que nos permita conectarnos. Entonces, yo no sé si hay personas allí que están en ciudades diferentes a las que mencioné, Ipiales y Florencia, en otros lugares, por ejemplo, nuestra hermana Cecilia Villalobos, que está en La Dorada Caldas, Rosa Nieto, que está en Bogotá, las personas que están en Pasto, que están en otros lugares. Vamos a tener un momento muy especial con ellos. Este mes y el próximo mes de diciembre, antes de terminar el año, quiero tener un tiempo exclusivo con ellos. Amén. Espero que les guste la idea. Si hay gente conectada ¿sí? Alguno dirá, pastor, pero ¿por qué con nosotros no? Pues resulta que los que son de aquí en Florencia, pues nos tienen la oportunidad de vernos acá, de escucharnos, de recibir la palabra, de compartir con nosotros, de permitirnos ministrarle. Los hermanos de Ipiales, pues han tenido durante mucho tiempo esa posibilidad, entonces lo vamos a hacer. Y en esa tiempos que vamos a tener, es buscar una plataforma donde podamos conectarnos y yo pueda verlos y ustedes puedan verme a mí directamente y sobre todo yo pueda verlos y en algún momento también abrir los micrófonos para escucharlos, para compartir algo muy especial. Va a ser algo bien interesante, así que quiero hacerlo con ustedes, los hermanos que son de otros lugares. ¿Listo? Eso quería decirle, mis hermanos, para poder entrar a la palabra. Por favor, tenga lista su Biblia, tome su libreta de notas, por favor. Recuerde que estas enseñanzas en vivo están en la plataforma de Facebook estamos, pero luego al finalizar va a ser quitada y bueno, se va a guardar y se va a colocar en el canal de YouTube de la iglesia. Nos encuentra en YouTube como Amor y Fe Tu Casa, ahí están las enseñanzas, predicaciones. Entonces, ahí van a estar, ¿listo? Y si quiere volverla a ver, pues ahí van a estar, ¿vale? Entonces, compártanlo rápidamente, reenvíenle, escríbale a alguien, mira, quiero que escuche esta palabra y vamos a hablar algo muy interesante. El tema de hoy se llama la revelación del altar, la revelación del altar. Entonces, vamos a entrar a la palabra, compartan este link, reenvíelo, compártalo en su WhatsApp, en sus redes sociales, en Facebook, compártalo, pero sobre todo usted ahí en su casa, por favor, tenga lista su Biblia, tenga lista su libreta de notas, porque vamos a hacer un recorrido bien, bien interesante y a través de la palabra vamos a ser ministrados. ¿Listo? Amén. Y vamos a tomar la cena del Señor al final. Ahora al final vamos a tener el tiempo de oración. No es que no queramos orar, simplemente quiero entrar a la palabra para aprovechar al máximo el tiempo
en esta noche. Entonces, ¿por qué quiero hablarles hoy de la revelación del altar? Desde hace un par de semanas atrás hemos venido hablando de esto. Hubo una palabra que el pastor Jorge en la iglesia en Ipiales compartió sobre la guerra de altares. eh, y la semana pasada estuvimos hablando de una semana muy fuerte que se levantaban altares en el mundo a cosas contrarias a Dios y que nosotros, Dios nos da una palabra para levantarnos en el altar por nuestra familia, especialmente por nuestra generación. Ahora, cuando hablamos de altar, probablemente las personas piensen en el Antiguo Testamento y es muy normal, porque fue en lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, donde la gente usaba altares, altares de piedra, de rocas. Después Dios le dio instrucciones a Moisés para que en el tabernáculo hubieran por lo menos dos altares mencionados, el altar del holocausto que estaba en la entrada, el altar del incienso que estaba en el lugar santo, ¿sí? Todo eso como un diseño del cielo, porque cuando usted lee Hebreos capítulo 8, cuando usted lee en Apocalipsis 5, capítulo 5, capítulo 8, se da cuenta que habla del altar de oro, del incienso. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, ahí está el reflexionado la palabra altar y nos vamos atrás. Entonces, um, la palabra altar literalmente significa lugar de matanza. ¿Por qué? Porque ahí se colocaban animales sacrificados a Dios, como le digo al comienzo, por decisión, por iniciativa de las personas, pero también luego por instrucción de Dios en lo que fue el tabernáculo y luego el templo. Entonces, altar significa eso. Lo que pasaba en el altar eran muchas cosas. Había revelación de Dios. Escúcheme, estoy poniendo la plataforma. Escúcheme. Había revelación de Dios. Dios hacía milagros. En el altar era donde se levantaba lo que conocemos como oraciones, plegarias, dependiendo del tipo de sacrificio que se ponía en el altar, pero también se levantaba adoración. Había momentos en que las ofrendas eran puestas en los altares como símbolo de adoración. Ahora, nosotros no necesitamos levantar un altar físico, hacer piedra, colocar víctimas ahí, eso ya lo sabemos. En Hebreos dice que eso cesó porque el sacrificio perfecto fue Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, ahora, pero en Romanos capítulo 12, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Roma, en Romano le habla en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, presenten su cuerpo como sacrificio vivo. Ojo aquí, sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Esa es su verdadera adoración. En la Reina Valera dice, ese es su culto racional. En las versiones ampliadas dice, o textual dice, esa es su verdadera adoración. Entonces Pablo toma diciendo que ahora nosotros somos somos el sacrificio vivo. Antes eran sacrificios de animales muertos, de sacrificados. Bueno, hago la claridad porque también en algunos momentos en los altares se colocaban frutas, verduras, granos, ¿sí? Ese era un tipo de sacrificio especial. Entonces, tomo la palabra del apóstol Pablo en Romanos 12 para hablar de sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros entonces no necesitamos levantar un altar con piedras, un altar de madera, un altar de bronce, un altar de oro, si nosotros somos ese sacrificio vivo, entonces escúcheme, le dije hace un momento que todo tiene relación con la oración y la adoración y la comunión con Dios. Eso es lo que relaciona un altar, la oración, la adoración y la comunión con Dios. Entonces, cuando usted toma un momento en el día, en la noche, puede tomar una posición física, sentarse, arrodillarse, postrarse o de pie. Y usted ahí en su casa, en la sala de su casa, en la habitación donde descansa, usted levanta sus manos y tiene comunión con Dios, busca la presencia del Señor, levanta adoración, ¿sí? Puede ser con canciones, con palabras, usted levanta oración. Entonces, usted, que es el sacrificio vivo, se presenta delante de Dios en oración, en adoración. Eso quiere decir que ahí, en ese lugar, se convierte en un altar a Dios. Amén. ¿Me están siguiendo, verdad?
Eso quiere decir que cuando nosotros nos reunimos como asamblea de Dios, de los santos, como asamblea de la iglesia de los santos, como dice la palabra, cuando usted se reúne y el domingo, el miércoles, el jueves, los días que sea, nos reunimos todos, nos presentamos como sacrificio vivo delante del Señor. Entonces ahí nosotros levantamos oración, levantamos adoración. Entonces ese lugar se convierte en un altar. El altar no es la plataforma. Ustedes aquí atrás ven algo aquí que es una plataforma donde los domingos yo tengo ahí y ahí cantamos, predicamos y la gente normalmente llama de ese es el altar. Bueno, ese es un lugar, pero todo el lugar se convierte en un altar de oración. Escúcheme, por eso le voy a decir algo. Cuando usted por las mañanas de lunes a viernes tenemos conexiones en oración, sea desde aquí o desde Ipiales, ¿cierto? Lunes a viernes. Entonces, cuando usted se conecta, usted prende su computadora, prende su televisor, toma su celular, usted ahí se conecta y empieza a orar con nosotros, empieza a adorar con nosotros, empieza a recibir la palabra, empezamos a tener ahí comunión con Dios. Eso quiere decir que ese lugar donde usted está haciendo eso se convierte en un ¿qué? En un altar. ¿Me está siguiendo? Entonces, nosotros somos sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento hacían lugares físicos, pero nosotros somos ese sacrificio. Entonces, donde nosotros tenemos esa comunión con Dios, donde buscamos en oración, en adoración, a tener comunión con Dios, entonces ahí se convierte en un altar. Entonces, mire, esto es una cuestión espiritual que hay que entenderla. Y por eso es que le decíamos siempre, no deje su altar apagar, no deje que el fuego del altar se apague, no deje que su altar caiga, levántelo, restáurelo. Sí, mire, las tinieblas conocen eso. Por eso los agentes de oscuridad, los agentes de las tinieblas que usa Satanás, el enemigo, como queramos llamarlo, ellos levantan altares. La semana pasada y toda esta semana se levantaron el fin de semana altares a la brujería, a la hechicería, a la muerte y a una cantidad de cosas. Ellos levantan altares, altares satánicos, altares de brujería, donde alumbran gente, donde le hacen ritos a la gente. Ellos entienden y por eso van a lugares físicos estratégicos, como los lugares altos. Escuchen, los lugares altos y hacen sus consagraciones. Las tinieblas tienen entendimiento de eso. Van a las puertas de las ciudades y hacen lo mismo. Lugares altos físicos, lugares altos espirituales, los centros de la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos saben y colocan cosas físicas. Yo a veces le digo a la gente, a alguien le decía una vez que decía, ustedes cómo, por qué le dicen a la gente que haga un acto profético, eso no es de Dios, que unja, que coloque sal, aceite, que coloque el vino, que haga esto, que haga lo otro, eso no es de Dios. Pero esas personas se asustaban y decían, Dios mío, encontramos un muñeco de vudú, encontramos un riego que hicieron brujo, ay, colocaban cosas y decían, ay, ahora nos va a ir mal. Entonces yo le decía, ¿cómo le está dando usted más poder a eso que a lo que hacemos para Dios o de parte de Dios o direccionados por Dios? ¿Me está siguiendo la idea? Entonces ellos saben, entonces el altar es importante, es un lugar espiritual. De hecho, el Señor Jesús cuando habló de la oración en Mateo capítulo 6 dice, cierra la puerta de tu aposento, enciérrate en tu aposento, cierra la puerta y allá en el secreto, tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. ¿Se da cuenta? Usted puede hacer de su lugar de trabajo. Ahora, no es para que usted se ponga a orar y adorar en horas de oficina, en horas laborales, pero si usted tiene un espacio, por ejemplo, y usted toma una palabra, ora, lee la Biblia, algunos tienen la posibilidad de poner música, mientras usted está colocando la música de alabanza, de adoración, eso es un altar, amén. Entonces, aquí donde estamos es un altar, allá donde usted está. Ahora, como es un principio espiritual, pero que en el Antiguo Testamento se hacían cosas físicas, le voy a decir esto, cuando la gente levantaba altares a Dios, algo pasaba. Algo se revelaba y por eso el tema se llama hoy la revelación del altar. Pues hablamos de guerra de altares, hablamos de altares a Jehová Nisi contra Amalek, hablamos la semana pasada contra los filisteos, contra los que destruyen nuestras generaciones, nuestra casa, el altar familiar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos un tiempo atrás de Obed Edom? Que yo les decía siempre, yo pienso que cuando Obed Edom vio que el arca que tocaron mató a alguien,
él dijo, bueno, llevaron el arca a su casa. ¿Y por qué sucedió? Que Dios se había enfurecido con lo que hicieron cuando tocaron el arca. Ahora no le pasa nada a la familia de Obed-edom. Eso está en 2 Samuel 6. No le pasa nada a esa familia, sino que por el contrario dice que mientras el arca de Dios como esta estuvo en la casa de Obed-edom, Dios bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Entonces yo digo, ahí ellos levantaron un altar. Estaba el arca, que era la presencia de Dios, la honraron, la respetaron, no sé qué más hicieron allí, pero cuando yo le digo una cosa, escúcheme esto, familia, cuando usted levanta su altar, cuando usted mantiene el altar en su casa, yo creo que le puede suceder lo que le pasó a la casa de Obed-edom. Dios bendice todo tu vida y bendice todo tu casa y bendice todo lo que hay en tu casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso usted no tiene que dejar de levantar el altar. Por eso usted no tiene que dejar solamente de decir, no, yo el domingo llevo a mi familia, llevo a mis hijos a la iglesia. No, usted llegue a su casa, haga altar familiar. ¿Cómo hace un altar familiar usted? Reúnase con su familia las noches que pueda, todas las noches, ojalá, antes de dormir. Adoren al Señor juntos en familia. Levanten oración por las peticiones, por la casa, por la familia. Tomen la cena del Señor. Ahí usted está levantando altar. Y recuerde la palabra, como en la casa de Obed-edom, por causa de la presencia de Dios, Dios bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Y yo creo que esa palabra se puede cumplir en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso no hay que olvidarlo. Entonces, les decía que en el altar, ya colocando toda esta plataforma y entendiéndolo, en el altar Dios traía revelación. Algo se revelaba ahí en el altar cuando la gente físicamente tomaba y levantaba un altar. Entonces, yo quiero que usted tome su Biblia, por favor, y ojalá escriba los textos que le voy a dar, porque hoy le voy a hablar qué sucede en el altar. ¿Qué sucede? Para que usted mantenga su altar encendido, para que usted mantenga el altar levantado, orando, adorando al Señor, usted mismo, solo, sola, con su familia, mantenga el altar familiar, mantenga el altar. ¿Qué sucede? ¿Qué es el altar? Escúcheme esto. ¿Qué es el altar? Número uno, el altar, escuche, en el altar se revela la condición del corazón de la gente. Otra vez, número uno, vamos a entrar a esto. Mire, ¿qué sucede cuando se levanta altar? En el altar se revela la condición del corazón. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 6. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 6 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Escuche esto. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Aunque ahí no aparece literalmente la palabra altar, cuando Caín y Abel presentaron ofrenda al Señor, era para adorarlo, era para entregarle a ellos lo que ellos tenían en sus manos, que eran los cultivos que hacía Caín, que eran los animales que criaba Abel. Pero mire que cuando presentan eso, ahí en el altar se revela la condición de su corazón. La condición del corazón de Caín era que no era correcto. ¿Cuánta gente se sube al altar en las iglesias con un espíritu de Caín? Y ese espíritu de Caín, ¿sabe qué es? Es un espíritu traicionero, es un espíritu que anda hablando mal, es un espíritu que anda detrás haciendo daño, que daña a las personas, que habla mal en la iglesia, que habla mal de las personas. Por eso, número uno, en el altar se reveló la condición, la verdadera condición del corazón de Caín. Pero yo oro para que tú seas libre de ese espíritu de Caín, ni que tú operes bajo ese espíritu, ni que te haga daño ese espíritu que traiciona, ese espíritu que mata, ese espíritu que daña. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén esta noche? Entonces, número uno, en el altar se revela la condición, la verdadera condición del corazón. Número dos, voy a avanzar en la palabra. Número dos, el altar es un lugar de pacto. Repito, número dos,
El altar es un lugar de pacto. Génesis capítulo 8, versículo 20. Génesis capítulo 8, versículo 20. Hablando de Noé después del diluvio, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Versículo 21 dice: y percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Y hace un pacto por la tierra. Dios hace un pacto. Noé termina los días del diluvio y lo primero que hace al salir del arca es edificar un altar y presentar de los animales limpios, de aves limpias, un holocausto al Señor. Y Dios, wow, como olor grato, dice, ese olor grato lo recibió. Y a raíz de eso vino un pacto. Entonces el altar es un lugar de pacto. Cuando tú y yo levantamos el altar y ofrecemos sacrificio correcto, ofrecemos nuestro corazón. Recuerde que el Salmo 51 dice que el verdadero sacrificio de Dios es el corazón contrito y humillado. El sacrificio de Dios es el corazón contrito y humillado. Entonces ahí, que cuando usted levante su altar, ¿qué pasa? El Señor hace, wow, olor grato, olor fragante, olor grato. ¿Y qué va a hacer? Pacto. Dios hizo un pacto a través del altar que levantó Noé. Usted allí en el altar, usted pacta con el Señor. Señor, te voy a ser fiel, pacto por mi casa, por mi familia, me voy a guardar. Y Dios responde a eso. Dios puede bajar, Dios puede dar una palabra y hacer pacto por tu casa, por tu familia. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, el altar es un lugar de pacto. Cuando venimos nosotros a la iglesia y se invita a la gente, algunos pasan adelante, entonces nos presentamos todos juntos delante del altar y hacemos pacto con el Señor, nos comprometemos con el Señor. ¿Me está siguiendo acá? El altar es un lugar de pacto y la palabra dice que Dios ama a los que guardan su pacto y los pone por obra. Amén. Que Dios bendice a los que guardan sus pactos, a los que ponen por obra su palabra. Entonces, el altar es un lugar de pacto. Ahí usted tiene que levantarse todos los días. Levante su oración, su adoración. Cierre el día en oración, levantando altar diciendo: Señor, Señor, yo hoy me comprometo, yo quiero serte fiel, yo hoy me consagro. Bueno, no sé, pero usted levante el altar y Dios va a responder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a avanzar porque están muy callados, están como muy inactivos hoy. Número 3, perdón. El altar es un lugar de promesas. Escuche eso. En el altar se encuentran las promesas de Dios. En el altar es un lugar de promesa porque en el altar Dios puede hablarte, Dios puede soltarte una promesa. Cuando tú mantienes tu altar delante de Dios, Dios suelta la palabra, Dios suelta las promesas. Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12, versículo número 7. Génesis capítulo 12, versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Dice: y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. ¿Qué hace Abraham? Levanta un altar. ¿Sí ven? Levanta un altar y Dios le da una promesa. En el altar se sellan las promesas. En el altar se sellan las promesas. Escúchame, tienes que mantener tu altar preparado. Tienes que todos los días levantarte en oración, en adoración y dígale: mire, yo he visto gente, me agrada también de todos, obviamente, pero es bonito a veces llegar a casa y hay gente que dice: pastor, mire, yo tengo aquí un cuarto, tengo una habitación separada, un rincón de mi casa donde tienen la Biblia, donde tienen elementos de el aceite, la cena del Señor, tienen una alfombra, tienen una silla, tienen música. Dice: aquí es mi altar, dice, aquí es qué gratificante es encontrar eso.
Ahora, no necesita usted preparar una gran habitación. Si no la tiene, no. Ahí donde usted levante el altar, porque el altar es un lugar de promesa, porque en el altar Dios revela su promesa. En estos días, mientras usted está llorando en la mañana y dice, Señor, aquí estoy levantando mi altar. En la noche, cuando usted dice, Señor, aquí estoy levantando mi altar, ahí Dios se te puede aparecer, ahí Dios puede hablarte y decirte, te prometo, te voy a dar esta promesa, porque has levantado altar. Porque Abraham dice, Dios le dijo, te voy a dar a ti, te voy a dar a tu descendencia esta tierra. Estaba haciendo la promesa. ¿Qué hace Abraham para garantizar esa promesa? ¿Qué hace Abraham para sellar esa promesa de Dios? Levanta un altar. ¿Me está escuchando? En el altar Dios se revela. A usted va a leer más adelante Abraham en Génesis 15 también, viendo cómo el Señor le revela, le muestra cosas, le habla cosas. ¿Me está siguiendo acá? Entonces el altar es un lugar de promesas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden ahí sellar la promesa? Mire, por ejemplo, cuando usted viene a la iglesia y usted presenta sus ofrendas financieras y dice, Señor, aquí está mi ofrenda, aquí está mi diezmo, lo está trayendo al altar. Ahí usted está sellando la palabra, ahí usted está haciendo que los cielos se abran y Dios sella la promesa, porque Él dijo, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta. Si ve, me hago entender, cuando usted ora, el Señor dice, tu Padre que te ve en secreto te recompensa en público. Entonces usted levanta altar y Dios te recompensa en público. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no hay que claudicar, por eso no hay que desmayar, por eso no hay que abandonar el altar. Amén. Mantenga su altar, porque ahí se revelan las promesas de Dios. Número 4, ahora sí. El altar, escúchelo, el altar es el lugar para pelear por nuestras generaciones. Repito, número 4, el altar es el lugar para pelear por nuestras generaciones, por nuestros hijos, por nuestros nietos. En Génesis capítulo 22, usted recuerda cómo Dios probó a Abraham. Génesis 22, Dios le dice, toma a tu hijo a quien tú amas y lo vas a entregar en un altar, lo vas a dar en sacrificio en un lugar que yo te voy a mostrar. Génesis capítulo 22, en el versículo número 9 dice, Génesis 22, 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Escúcheme, debemos poner nuestras generaciones en el altar. ¿Qué hace Abraham? Coloca a su hijo. Sí, pastor, pero es que eso es una prueba. Sí, Dios lo probó, pero dice que lo puso allí. En Hebreos capítulo 11, usted se da cuenta que Abraham dijo, yo le creo a Dios. Abraham dijo, yo creo en Dios, que Dios me resucita a mi hijo. Ahí dice en Hebreos capítulo 11. Entonces, Abraham coloca a su generación, coloca a su hijo, el que era la bendición, el que era la promesa, en el que en ese hijo iba a tener mucha descendencia según la promesa de Dios. Pero ¿qué hizo Abraham? Dijo, si Dios me lo pide, yo voy a pelear por mi hijo. Yo lo coloco en el altar, yo lo coloco en el altar. ¿Y qué pasó con eso que hace Abraham? Ahí mismo en Génesis capítulo 22, el versículo 16 en adelante, Génesis 22, 16, dice, dice, y se le apareció un ángel y le dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y el versículo 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Le hablo a sus padres, le hablo a esa mamá, a ese papá que está luchando por su hijo, que no quiere ver a sus hijos perdidos, que quiere ver a sus hijos en bendición. Ponlo en el altar. Haz como Abraham esta noche y dile, Señor, pongo a mis hijos en el altar, pongo a mis generaciones en el altar. ¿Por qué? Porque cuando Abraham hace eso, el ángel de Dios se aparece y le dice, mira, Dios ha jurado y te dice, no me rehusaste a tu hijo, ahora te bendeciré a ti y a tu descendencia, multiplicaré tu descendencia. Abraham lo que estaba haciendo ahí no era solo por él y por Isaac, por su hijo, sino por todas las generaciones futuras. Por eso yo le hablo, papá, mamá, levántese, haga altar familiar,
todos los días lleve a sus hijos al altar en oración, colóquelos en el altar, entrégueselos al Señor. Ahí en el altar usted va a pelear por sus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Ese hijo rebelde, esa hija rebelde, que no solamente no quiere escuchar nada de Dios, sino que da problemas en casa, que se quiere ir de casa, que se fue de casa probablemente, hoy lo llevamos al altar, hoy lo llevamos al altar, hoy lo llevamos al altar. A tus hijos, a tus generaciones, lo ponemos en este altar y decimos: Dios va a pelear por nuestras generaciones y Dios va a bendecir nuestra descendencia y Dios va a bendecir nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Alguien diga amén, diga: yo voy a poner mis hijos en el altar, diga: voy a poner mis generaciones en el altar. Mire que le dice: voy a multiplicarte, y le habla: y tu descendencia tomará las puertas de sus enemigos. O sea, Abraham estaba peleando por sus generaciones futuras. Quizás usted no vea a sus nietos, quizás usted en el tiempo en la tierra no vea a sus nietos, a sus bisnietos, a sus generaciones futuras, pero usted está haciendo hoy, levantando altar, ¿sabe qué? Por ellos. Y algún día ellos sabrán, y algún día ellos se darán cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo cuarto que quiero que hoy entienda es que en el altar es el lugar para pelear por nuestras generaciones, por bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Recuerda el pasaje de Éxodo 17:14 en adelante, cuando dice que Amalek quiso destruir a los más pequeños, y Dios dice: contra Amalek voy a pelear de generación en generación. La semana pasada estuvimos diciendo: Señor, levantamos un altar contra todo enemigo generacional. Si es ese espíritu de Amalek, Amalek destruye, es el que ataca por la retaguardia, es el que daña a los débiles, es el que daña a los niños, a los ancianos. Amalek ataca y destruye. Entonces Dios dice, y Moisés levantó un altar y lo llamó Jehová Nisi, mi estandarte. ¿Cuántos dicen amén? Peleando por sus generaciones, peleando por sus generaciones. Cada generación tuya la colocamos en el altar. Amén. Por eso, papá, mamá, bueno, le hablo a los varones, los esposos, padres de familia que estamos en casa. Nosotros tomemos autoridad y llevemos a nuestros hijos en oración. Oremos con ellos. Si están pequeños, si están en edad escolar, son un poco más fáciles de poder enseñarles, instruirlos. Si ya se crecieron, aún así, hágalo. Llévelos a la iglesia, tráigalos a la iglesia, a la reunión, colóquelos, oren en familia. Usted dice: pastor, pero yo soy una mujer, no me acompaña un hombre en estos temas. Entonces levántese usted se levanta como Débora. ¿Se acuerdan de Débora, que fue jueza y profetisa de Israel? Una mujer que se levantó cuando los varones no querían ir. Entonces, mujeres, ¿dónde están las mujeres que digan amén? Y que se levantan, y que levantan un altar, y que colocan a sus hijos en el altar, y vas a pelear. Dios te devolverá. Le suelto esta palabra profética para alguien esta noche. Dios le devolvió al hijo, Dios le devolvió a Isaac. Dios te devolverá con bendición a tus hijos, Dios te devolverá con bendición. Colócaselo en el altar y Dios te devolverá a tus hijos con una bendición. Volverás a ver a tus hijos con bendición. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, bendito Dios eterno. Mire lo que estamos aprendiendo de esto, mis hermanos. No, usted dirá: pastor, pero eso era la semana pasada. No. Esto es continuo. Esto hay que mantenerlo continuamente. El altar encendido. Amén. Wow, voy a seguir. Dios te va a devolver a tus hijos. Dios te devolverá a tus hijos con bendición. Dios hará que vuelvan sus hijos en bendición. Número 5, escuche. El altar es un lugar de aguas de bendición. Le hablo a la gente de Ipiales, que está sufriendo por el agua. Hay que levantar altar de oración, mis hermanos. No dejen solo al pastor Alirio en la intercesión. No se quede en la casa solo conectado. Vaya a la iglesia, ore, adore al Señor, levante altar. Las iglesias cristianas se están uniendo estos días, 40 días de oración, de ayuno, levantando un altar por Ipiales, por todo lo que está pasando. Y le digo una cosa: levanta un altar y las aguas de bendición van a venir. Yo no sé si habrá un pastor escuchándome o alguien de Ipiales que les diga que estos días hagan un acto profético, tomen unas piedras, hagan un altar simbólico y díganle: Señor, las aguas de bendición.
Las aguas en la Biblia representan bendición. Las aguas en la Biblia representan prosperidad. Mire, mañana miércoles las iglesias, alborada de oración. Hay que ir a la alborada de oración. Esta semana hay vigilia el viernes de las iglesias, los pastores unidos. No hay que dejarlo solo. Hay que levantar el altar para que vengan las aguas de bendición. La gente dirá, pero es que eso lo resuelve es el alcalde. Eso lo resuelve eso es la gente del acueducto. No, yo le digo, si usted levanta un altar, las aguas van a venir para bendición. Y yo declaro sobre tu casa también, escúchame, sobre tu casa, sobre tu familia, a alguien, le dice, Dios le va a abrir aguas de bendición. Vas a ver cómo aguas van a correr para bendición en tu vida. Lo que estaba estancado corre. Le hablo a alguien que está allí conectado, a alguien, a una mujer que está allí, que trabaja con sus manos, no sé, veo como una especie de masilla de plastilina, dibujando algo así como algo del cuerpo humano, y Dios me dice, yo le voy a abrir estos días, yo le voy a abrir a esta persona, a esta mujer, a esta familia, trabajan, no sé, como en su casa con esto, le voy a abrir aguas de bendición. Y usted me dirá, pastor, ¿y dónde está eso? Le voy a mostrar Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, por favor. Génesis 26, 25. Con Isaac ahora. Génesis 26, 25 dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Escuche, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, que abrieron un pozo, edificó un altar, puso su tienda. Se da cuenta, mire, esa costumbre de Isaac, de donde ponía su tienda, levantaba un altar, se la tomó de su padre Abraham. Hay como 5 pasajes donde dice que Abraham, donde quiera que iba, colocaba su tienda y lo primero que hacía era levantar un altar. ¿Y qué hace Isaac? Levanta un altar y abre un pozo. Ahora, ¿qué pasó con ese pozo? Versículo 32, Génesis 26, versículo 32 dice, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Versículo 33 dice, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de hoy. La palabra Berseba significa el pozo de los 7, o el pozo grande, el pozo de agua. Las aguas representan bendición. Ezequiel 47 habla de las aguas que corren para bendición, pero las aguas que quedan para salina, las aguas que quedan estancadas, no sirven. Entonces, cuando tú levantas altar, Dios te va a abrir pozos, te va a abrir oportunidad. Alguien reciba, yo sé que a alguien le está hablando el Señor, por lo menos una persona. Dios le dice en esta noche, levanta altar y yo te voy a abrir pozo, y abrirás pozo y verás aguas. Le estoy hablando a una mujer que está pensando en un negocio, le estoy hablando a una mujer que está pensando en un negocio, que tiene que recoger o tuvo que recoger el negocio, no sé, pero Dios te dice, en el altar te voy a abrir pozo, vas a abrir pozos nuevos y las aguas las vas a encontrar, y las aguas las van a encontrar. Le hablo a una mujer emprendedora, empresaria, no sé a quién Dios le esté hablando, pero le dice el Señor, mantén tu altar, levanta el altar, manténlo allí firme, y las aguas van a venir, las aguas van a correr, los pozos se van a abrir. En el nombre de Jesús, yo te bendigo con esta palabra, para que cuando levantes tu altar en tu casa, cuando vayas al altar de Dios, cuando vayas al altar a buscar a Dios, Dios abra oportunidades, Dios abra los pozos, Dios abra oportunidades. Yo no sé cuántos dicen amén. Aleluya, amén. Gracias, Señor. Aleluya. Le voy diciendo ya 5 cosas de lo que es el altar, de lo que sucede en un altar. Amén. Número 6, voy a seguir avanzando. Número 6, el altar es un lugar de reconciliación. Otra vez, el altar es un lugar de reconciliación. Ustedes se acuerdan que Jacob tiene que salir huyendo de su casa. Dios lo lleva por muchos años en un proceso. Lo hace encontrarse con su hermano. Y mire lo que sucede en Génesis 33, versículo 20. Génesis 33, versículo 20 simplemente dice, y erigió y levantó allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Ese nombre significa el Dios de Israel. Todo el proceso que tuvo Jacob con su hermano de reconciliación lo selló como levantando un altar. Mire que ya vimos a Abraham, a Isaac y ahora vemos a Jacob, descendencia, ¿sí se da cuenta? Escucha lo que le estoy diciendo. Ojo, me devuelva lo de las generaciones. Dios coloca esto en mi corazón. Mire, usted probablemente no vea
y probablemente sus hijos no se den cuenta, y probablemente usted no vea a sus hijos haciéndolo, pero les va a quedar sembrado lo que usted hace. Le va a quedar en la mente, le va a quedar en la retina de que usted levantó altar, de que usted buscaba al Señor. Amén. Ahora, en este proceso, ¿cómo sella la reconciliación? Él levanta un altar a Dios para agradecerle, para adorar a Dios, porque el altar es un lugar de reconciliación, mis hermanos. Ahí se reconcilia la familia, las parejas, los matrimonios, se reconcilia la gente. Recuerda cuando Jesús dijo, cuando traigas tu ofrenda al altar, si tienes algo contra tu hermano, mire que estoy tomando las palabras de Yeshua. Él dijo, cuando traigas tu ofrenda al altar y tengas algo contra alguien, deja tu ofrenda ahí. Deja tu ofrenda ahí. Ve y arregla tus asuntos con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Si ve, el altar puede ser un lugar de reconciliación. En el altar familiar hay reconciliación. En el altar que usted levanta, Dios puede reconciliar con personas, con familia, sellar procesos de perdón, sellar procesos de restauración de relaciones. ¿Me están siguiendo acá? Entonces, el altar es un lugar de reconciliación. Amén. Voy por la mitad de lo que quiero decirles esta noche. Ustedes me dirán si sigo o estamos bien hasta ahí. ¿Vamos bien? Creo que puedo seguir, ¿verdad? Seguimos, ¿cierto? Voy a la mitad de lo que quiero hablar, porque en la palabra Dios muestra muchos momentos en el altar. Dígame, por favor, quiero verlos, porque algunos no reaccionan ni escriben, entonces quiero verlos. ¿Estamos conectados? Amén, ¿verdad? Ok, muy bien, ya contestó por lo menos una persona. Entonces, llevamos 6 cosas que le he dicho porque el altar es un lugar de reconciliación. Número 7, escríbalo por favor, escríbalo. El altar es un lugar para volver al propósito de Dios. Repito, número 7, el altar es un lugar para volver al propósito de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque viendo a Jacob, Jacob se va de su casa, Jacob se va lejos de su casa. El día que Dios se le apareció, dice que tomó una piedra y la colocó como un altar y le hizo una promesa a Dios, pero él se fue lejos. Cuando llegó el tiempo, Dios se le aparece y le dice esto. Génesis 35, por favor. Génesis 35, versículo 1. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz allí. Dios le da la orden, mire, Dios le dice, haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, Dios le dice, ya llegó el tiempo, muchacho. Ya le llegó el tiempo, compañero. Vuélvete al lugar donde empezamos. Hazme un altar porque voy a empezar un trabajo contigo. En ese proceso es que él va y vuelve a Dios y vuelve y se conecta con el propósito de Dios, que era que a través de Jacob iban a llegar las 12 tribus de Israel y el pueblo de Israel que se conoce. El versículo 7 del capítulo 35, Génesis 35, versículo 7 dice, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Bet-El, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces ahí Dios lo trajo de nuevo al propósito. Cuando usted esté perdido, cuando usted esté desorientado, cuando usted algo, vuelva al altar, vuelva a doblar sus rodillas, por favor. Vuelva a adorar al Señor, doble sus rodillas o sentado de pie, pero tómese un momento en ese día, en cualquiera de estos días, porque en el altar Dios te habla, en el altar Dios puede revelarte el propósito, te vuelve a conectar con tu propósito. ¿Me está siguiendo acá? Mire, mis hermanos, les voy a decir algo que le iba a decir a lo último, pero aprovecho ya que están todos concentraditos ahí y me escuchan. Mire, si entendemos esto, todos los días yo voy al altar personal, todos los días con mi familia tengo altar familiar, oramos, adoramos en privado, adoramos en casa. ¿Sabe qué? Cuando llegue el domingo, cuando llegue el día jueves, por ejemplo, en Ipiales, o llegue el domingo, escúcheme, vamos a ir y en la reunión no van a tener que decirnos levante las manos, cante, ore, adore. No, 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 porque si
todos venimos enchufaditos con todo esto que le estoy diciendo en la semana, el día domingo nos unimos y algo poderoso empieza a suceder. Pero hay gente que le cuesta en la asamblea, en la reunión. Yo decía el domingo aquí en la iglesia en Florencia esto. ¿Ustedes qué creen? Y les pregunto a ustedes para que reflexionemos juntos también. ¿Ustedes qué creen? Que una persona que llega al culto el domingo, a la asamblea, a la reunión, que toca empujarlo para que ore, que toca empujarlo para que adore, que se cansa orando, que se cansa adorando, que no se conecta. ¿Será que esa persona ni siquiera porque estamos en un ambiente entre todos así y no lo hace, esa persona en su casa va a ser muy difícil? Va a ser muy difícil que lo haga solo. Por eso le estoy invitando para que mire este tema se pudo haber llamado fácilmente las bendiciones del altar, ¿sí o no? Yo le puse así la revelación del altar. ¿Qué sucede en el altar? Pues son bendiciones. ¿Por qué le estoy diciendo en el punto número 7? Porque en el altar es el lugar donde Dios te vuelve a conectar con tu propósito. Dios vuelve. Mire cuánta gente he escuchado, amigos, siervos, consiervos, gente que dice, yo he estado por renunciar al ministerio, yo he estado por soltar esto de servirle a Dios, no soy capaz. Y dice, pero fui un día a orar, hice un ayuno, doblé mis rodillas y me volví a conectar y Dios me volvió a hablar. ¿Por qué? Porque es en el altar donde Dios te conecta de nuevo. A Jacob le dijeron, es hora que vuelvas, es hora que vuelva, es hora que vuelva. Pero también esto tiene otra implicación. Hablo y oro en esta noche, que sé que usted tiene gente que se alejó de Dios, se olvidó de Dios hace mucho tiempo. Lo llevamos al altar esta noche para que así como Dios se le apareció a Jacob y le dijo, vuélvete al altar, vuélvete al lugar donde tenemos que hablar. Dios llame a esas personas. Vamos, levante sus manos y ayúdeme a orar. Señor, oramos en esta noche por esas personas que se han alejado de tu propósito, de tu voluntad, que no te han vuelto a buscar, que no han vuelto a orar, que no han vuelto a servir, que no han vuelto ni a una reunión de la iglesia. Oramos por aquellos que se alejaron. Vuélvelos a llamar. Hoy los colocamos en el altar. Hoy los colocamos en el altar. ¿Cuántos dicen amén? Para que ninguno de la casa se pierda, para que ninguno de la familia se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Alguien diga algo, por favor. Aleluya. Amén. Reciben esa palabra, ¿verdad? Qué bendición. Número 8, por favor, número 8. Número 8. El altar es un lugar para renovar el pacto. Por eso todos los días hay que volver al altar. Por eso todos los días hay que volver al altar. Porque en el altar se renueva el pacto. Cuando hablo de pacto, hablo de compromiso, de servir a Dios, de seguir a Dios. Por eso todos los domingos, todas las veces que ustedes reunamos como iglesia, ahí renovamos el pacto, el compromiso con el Señor. Mis hermanos queridos, miren lo que sucedió después de que Israel entró a la tierra prometida, cruzan el río Jordán, ¿ya? Y pasa lo de Jericó, lo de las primeras ciudades. En Josué capítulo 8, mire lo que hace Josué. Mire lo que hace Josué. Josué capítulo número 8, versículo 30 hasta el 35. Dice allí, vean. Entonces Josué edificó un altar. Mire lo que hace él. Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Oiga, esto de las ofrendas de paz es interesante, y en una próxima sesión se los voy a enseñar sobre los tipos de ofrenda, y esto de las ofrendas de paz es bien interesante. Mire que ellos pusieron ofrendas de paz, pero no se me pierda ahí. ¿Qué hicieron? ¿Renovaron qué? Renovaron el pacto. ¿Por qué? Porque el versículo 32 dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con los ancianos, oficiales, jueces, estaban de pie uno al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes, de los levitas que llevaban el arca de Jehová. Así los extranjeros
como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes que bendijera primeramente el pueblo de Israel. Versículo 34, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación y de las mujeres, de los niños, los extranjeros que moraban entre ellos. Porque él vuelve, levanta un altar con piedras enteras, nadie las había tocado, ponen ofrendas de paz, levanta un altar y lee de nuevo para recordar el pacto. Ahí se conoce como la renovación del pacto. ¿Por qué? Porque como ya había sido dado la ley años atrás, ahora estaban entrando a la tierra prometida, estaban entrando a Canaán, perdón, sí, a tierra prometida, Canaán, y entonces tenían que recordar el pacto. Entonces, cuando usted necesite renovar su fuerza, renovar su compromiso, vuelva al altar, vuelva al altar, ahí Dios te dará fuerza, ahí Dios te dará fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Voy a ir terminando, voy a decirle las tres últimas. Número 9, el altar es un lugar, escúcheme, es un lugar para ponerle límites a nuestros enemigos. ¿Aló? El altar es un lugar donde le ponemos límite al enemigo. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 17. Ese lo tomamos un pedacito la semana anterior, pero quiero que escuche. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 17, dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y la puso por nombre Ebenezer, ¿se acuerdan? Diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, no volvieron a entrar al territorio de Israel. Bueno, dice 14, dice, y fueron restituidos los hijos de Israel a las ciudades, papá. Versículo 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Versículo 16, ojo, y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gilgal y a Mizpa y juzgaba a Israel en todos los lugares. Versículo 17, después volvía a Ramá porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Entonces, cuando Samuel levanta esa piedra y la coloca como señal, en su propia casa puso un altar, pero acuérdense que esa piedra, ese altar fue un límite a los enemigos. Ahora, no estoy diciendo que por estar haciendo eso no te van a pasar cosas complicadas, porque recuerde que ese es otro tema, es entender que esas cosas complicadas Dios las permite para algo, no nos vamos a detener otra vez ahí, pero usted le puede poner un límite al enemigo. Mantenga su altar, por favor. Esto es una cosa impresionante espiritual, porque mientras usted y yo, escúcheme, esto puede ser fuerte para algunos y puede ser retador para otros. Escúcheme, mientras usted y yo no levantamos como hijos de Dios altares en la iglesia, en la casa, en las ciudades, las tinieblas sí lo levantan y por eso vemos las cosas que vemos. ¿Me está escuchando? Pues necesitamos retomar estas cosas y levantar y mantener el altar. ¿Por qué? Porque ahí le ponemos límite al enemigo. Límite. Yo les dije la semana pasada, bueno, no la traje hoy. Debe haberla traído, la tengo en mi casa, donde estamos ahora todavía, la primera piedra, que desde hace 4 años y medio, en el 2020, hablamos de lo que significaba Ebenezer, y Dios nos dio, y todos en las casas colocamos una piedra y le pusimos con un marcador, con pintura, Ebenezer, y la teníamos, y la ungimos y la pusimos en la puerta de entrada de la casa, y la pusimos en la sala de la casa diciendo, hasta aquí, y yo les decía sobre todo, póngala en la puerta, póngala en la entrada de la casa para que usted diga, hasta aquí entra el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el secreto no está en la piedra, mi hermano. El secreto está en que usted y yo mantengamos como Samuel el altar, edificando altar, y ahí le colocamos límites al enemigo, límites a todo enemigo que ha venido contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Voy a decir las dos últimas. Número 10. El altar es un lugar de corrección y restauración. También digamos amén a eso, porque de pronto eso no suena muy bonito. Pero le digo, número 10, el altar es un lugar de corrección y de restauración. Le voy a mostrar por qué. Segunda de Samuel 24. Segunda de Samuel 24. ¿Sabe qué pasa en Segunda de Samuel 24? David toma una mala decisión, manda a censar el pueblo. A raíz de eso, Dios le manda una sentencia y le dice, mira, escoja. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? 6 meses de guerra, 3 años huyéndole a tu enemigo, o que venga una plaga y mate gente en Israel. Entonces David escoge la tercera opción y se desata una plaga que empieza a matar por una mala decisión.
escúcheme, pero dice que Dios se arrepintió y dijo, no, no puedo hacer más mal a mi pueblo. Y Dios le da la solución, Dios le da cómo hacerlo de nuevo. Entonces, en segunda de Samuel capítulo 25, perdón, segunda de Samuel 24, perdón, segunda de Samuel 24, versículos 18 al 25, no lo vamos a leer porque es muy largo. Segunda de Samuel 24, 18 al 25. ¿Qué hace David? David va allá a un hombre llamado Arauna y le dice, véndame este terreno, porque Dios le dijo, haz un altar. La orden fue, levanta un altar para que se pare la plaga. Entonces Dios lo corrige, pero también le da la restauración y le da la solución. Entonces, ¿qué hace David? David dice, ok, voy a hacer un altar. Entonces el hombre de la propiedad le dice, no, yo te lo regalo, te regalo el terreno, te regalo los animales. ¿Y sabe qué le dice David? Es la famosa frase cuando David dice, no le daré a Dios nada que no me cueste, porque el altar es un lugar de sacrificio. ¿Sí se da cuenta? Es un altar, no damos nada a Dios que no nos cueste, nos cuesta, ahí lo ponemos. Entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando levantó el altar, mire lo que dice en el versículo 25, le voy a leer, segunda de Samuel 24, 25 dice, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Oiga, otra de las ofrendas de paz, ¿sí ve? Y Jehová oyó a las súplicas de la tierra y cesó la plaga. Entonces, el altar es un lugar de corrección. Dios corrige, hermano, compañero, te equivocaste, viene esto, quieres restaurarte, entonces levanta un altar, le dice a David. Entonces es probable que tú y yo vamos al altar, nos arrodillamos en la mañana, en la noche, en el día, oramos, adoramos a Dios, tomamos la palabra, pero en esos momentos especiales de comunión con Dios en nuestro altar, Dios empieza a confrontarnos, empieza a venir a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, a recordarnos aquellas cosas que no están correctas, aquellas cosas que hemos hecho mal. Entonces hay que corregir, pero Dios nos da la oportunidad de restaurarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da la oportunidad de ser restaurados aún allí en el altar. Alguien diga amén. Y termino. Número 11. El altar es un lugar de decisiones. Número 11. El altar es un lugar de decisiones. Escúcheme esto que le voy a decir. Primera de Reyes 18. Léalo en su casa. El pastor Jorge lo predicó hace unos días en Ipiales, los que estuvieron allá en la asamblea presencial, los que se conectaron. ¿Cuál es la historia de Primera de Reyes 18? La historia de Primera de Reyes 18 es que el profeta Elías hace un desafío a los profetas y a los sacerdotes de Baal y levantan un altar, y la Biblia dice que levantó el altar, lo restauró, Dios descendió fuego del cielo. Pero cuando usted lee en Primera de Reyes 18, los primeros 2 versículos, dice que la confrontación el profeta Elías con el pueblo fue para que ustedes decidan hasta cuándo claudicaré, hasta cuándo estaré ahí como que para un lado y para el otro, entre Dios y Baal. Escojan, le dice, y vamos a hacer esto, y levantó un altar, y el Dios que responda, ese será el Dios que vamos a servir. Y usted sabe cómo terminó la historia: descendió fuego del cielo, consumió el altar, porque cuando se levanta el altar, en el altar es un lugar de decisiones. Volvemos a otros ejemplos. Bueno, a un ejemplo. Abraham tomó una decisión: voy a poner a mi hijo en el altar. ¿Sí? El altar es un lugar de decisión, y por esa decisión de fe y de obediencia a Dios, Dios lo bendijo, le rescató, le devolvió a su hijo y bendijo a sus generaciones. En el altar se toman decisiones, pero que esas decisiones usted las tome por conciencia, porque Dios le habla, no porque se lo imponga, no porque yo se lo diga. La invitación finalmente, mis hermanos, esta noche es simple: mantenga su altar encendido, no deje de orar y adorar en casa, por favor. Hoy es martes, entonces ore, ahorita estamos orando juntos, mañana conéctese a la intercesión, el jueves, el viernes, asista a la asamblea, para que todos cuando vengamos el domingo a la iglesia, al lugar de reunión, como toda la semana hemos estado conectados con Dios, ahí Dios va a responder, ahí Dios va a desatar su bendición, ahí Dios va a desatar su cobertura, ahí Dios va a desatar todo. Mire, yo le puedo decir que el altar también es un lugar de provisión. ¿Sabe por qué? Porque en Génesis 22, cuando Abraham levantó el altar, dijo: Yahweh Jireh, Él es mi proveedor. En el altar es provisión. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee Éxodo, en las instrucciones del tabernáculo, había una mesa especial donde se ponían panes
panes y significa provisión, provisión. En el altar del incienso se colocaban las oraciones. Entonces la invitación es levante el altar. Hay una guerra de altares. Yo se lo he venido advirtiendo a la iglesia en Ipiales, se lo dije durante hace 2 años, hace un año se lo dije. Al final de los tiempos va a haber guerra de adoración, guerra de altares, porque la gente va a querer levantar altares a cualquier otra cosa menos a Dios. Pero ahí tenemos que levantarnos como iglesia, por nuestra casa, por la iglesia, por la familia. Nosotros, ¿cuántos dicen amén? Levánteme la mano, diga, yo voy a levantar mi altar. Yo quiero que me escriban, quiero verlos comprometidos acá. Con nombre, por favor, con nombre, por favor. Tengo 12 dispositivos conectados. Por lo menos tienen que haber 12 comentarios diciendo, yo voy a levantar mi altar. Quiero verlos comprometidos. ¿Sí ve? Ahí empezaron a desconectarse. Ya no son 12, son 10. ¿Cómo la ven? Vamos, escríbalo ahí. Quiero leerlos. Estoy tratando de leer el chat de la transmisión. ¿Quién se compromete a levantar su altar? ¿Quién se compromete a levantar su altar? Porque así mismo Dios va a bendecirlo. Así mismo Dios va a bendecirlo. Ahí le mostré 11 cosas que se revelan en el altar. De 11 cosas que Dios puede soltar en el altar. Su promesa, su cobertura, su provisión. Agua, se abren cosas de bendición. Dios vuelve a llamar a la gente. Es un lugar de sacrificio, de adoración, de reconciliación. ¿Cuántos se comprometen a levantar el altar? ¿Cuántos se comprometen a levantar el altar? Pero todos los días en su casa. Nosotros les ayudamos. Cuando nos conectamos en la oración, cuando nos conectamos en las intercesiones, ahí le estamos ayudando a levantar su altar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, nosotros somos un altar para ti, Señor. Dígale, mi corazón primero que todo es un altar para ti, Señor amado. Ahí tú vas a habitar. Yo entrego mi vida, mi casa, mi familia. Dígale, pongo en el altar a mis hijos, pongo en el altar a mis generaciones. Voy a mantener mi altar encendido, lo pongo en mis generaciones, Señor. Oro por los hijos, oro por la casa, oro por la provisión, Señor. Estoy orando fuertemente esta noche, Señor, para que se abran los pozos, lo que estaba estancado, lo que las aguas corran, como cuando Isaac levantó ese altar, corra las aguas, Señor amado, de traer reconciliación en las familias, en las casas, gente que está orando por sus hijos que están lejos, está orando por su familia, los ponemos en el altar y tú nos devolverás a nuestros hijos en bendición, veremos a nuestros hijos en bendición, levantamos nuestro altar de oración, levantamos el altar de oración, levantamos nuestro altar, en el altar usted qué hace, ya se lo dije, usted canta, usted adora, usted intercede, ora, usted lee la Biblia, vuélvase a ese lugar, tome momentos en su casa, así sea a la orilla de su cama, en una habitación especial, sobre una silla, coloque aunque sea, por favor, haga algo físico que le recuerde que usted tiene que tener su altar encendido. Escúcheme, así sea, ponga una silla en un rincón de su habitación, le doy este consejo, ponga una silla en un rincón de su habitación, ahí ponga su Biblia, ahí ponga algo para usted arrodillarse. Y usted todos los días va a ver allí, se va a pone su celular y pone a sonar música de oración, y usted empieza a cantar y ora y lee la Biblia, intercede, pide al Señor en la mañana, por lo menos en la mañana antes de salir de su casa, o si lo hace en la noche, pero hágalo, haga un lugar físico, haga algo físico. Esa es mi invitación, porque hay guerra de altares, mis hermanos, hay guerra de altares, y lo que ofrecemos en el altar sea sacrificio vivo. En el nombre de Jesús ponemos ofrendas de paz en el altar, ofrendas de paz por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestras generaciones. Señor, si en el altar se revela la condición del corazón de la gente, que no sea como el espíritu de Caín, que no sea como la actitud de Caín, Señor. Si hay alguien que ha sido dañado por ese espíritu de Caín, de traición, de daño, Señor amado, sea sano, sea libre en esta hora, Señor. Levantamos un altar aquí en Florencia desde este lugar. Levantamos un altar en Ipiales, allá en el barrio Centenario como iglesia, los alrededores, las casas, la familia. Suelta tu bendición en el altar, Señor. Suelta tu bendición en la casa, en la familia, en los hogares, Señor, los demás ciudades donde están conectados. Alcanzo a ver a La Dorada, Caldas, alcanzo a ver a Bogotá, alcanzo a ver allá en Aldana, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. En Pasto también, Señor, se levantan los altares al Señor, al Dios vivo. Yo levanto mi altar, se restaura. Acuérdese que en 1 Reyes 18 dice que el profeta Elías encontró el altar arruinado, tomó 12 piedras, haga algo físico, coja su piedra de Ebenezer, vaya, coja, si no la tiene, coloque con una pintura, coloca Ebenezer y diga, Señor, esta piedra simbólica, profética, es un altar y llamado Ebenezer, y lo pone allá en la puerta de
de su casa y diga hasta aquí. El enemigo no entra a mi casa, no entra a mi familia. Coloque su silla, haga lo que le estoy diciendo. No necesita adornar una habitación grande, no necesita grandes cosas. Si no lo tiene, no importa, pero mantenga su altar. Usted es el sacrificio, ofrenda de adoración, de alabanza en el nombre de Jesús. Que lo que se ofrezca en el altar de la iglesia aquí en Florencia, allá en Ipiales, Señor, la gente que canta, que adora, que predica en los altares de las iglesias, Señor, sea gente correcta, que no haya espíritu de Caín, de traición, de daño, que haya un espíritu correcto, Señor amado, para que sea agradable. Oh Padre, yo oro para que suceda lo que sucedió con Noé, Señor. Pacto hiciste con él porque él levantó altar y fue olor fragante. Entonces Dios dijo, haré un pacto para no destruir más la tierra, y selló ese pacto. Señor amado, que seamos capaces como Abraham de poner lo que necesitemos poner, nuestros hijos, nuestra vida en el altar, y que ese sacrificio sea de olor fragante, para que cuando se levante ese altar, Señor amado, ese olor fragante de oración, de adoración, Padre, tú descienda y selles la palabra, y selles con pacto la palabra, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido. En esta noche, Señor amado, Padre, oro por la vida de Joana Chalapud, por Fausto Mejía, por Sonia Rivera, por Luz Marina Herrera, Señor amado, por Yolanda Roja, por Cecilia Villalobos, por Adriana Riascos, por Rosa Nieto, Señor amado, en el nombre de Jesús, por la vida de Yolanda Mercedes Malput Tobar, Señor, por la vida de Maribel Tobar, Señor amado, en el nombre de Jesús, por la vida de Reinaldo Peña, Señor amado, de Luz Marina Herrera, Señor amado, no sé cuánto le alcance a leer, Rosa Santander, Señor amado, por la vida de Rosa Santander, bendito Dios, la vida de Nicolás Sánchez Penago, Señor amado, para que todos ellos mantengan su altar encendido, y tú te reveles a ellos, traiga provisión, haya bendición, se abran los cielos sobre esas casas, sobre esas vidas, sobre esas familias, Señor, te lo pedimos en esta noche, bendito Dios eterno. Este lugar en esta noche es un altar, y de aquí se suelta bendición, se suelta bendición, se suelta bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llevamos las generaciones, nuestros hijos al altar, y el Señor nos los devuelve vivo, nos los devuelve en bendición, ganando la batalla por nuestras generaciones, Señor. Gracias, bendito Dios eterno. Gracias, Señor amado. La familia Pérez Díaz, Señor amado, la familia Pérez Díaz, Señor, está en tus manos, la ponemos en el altar, que se levante un altar de bendición allí en esta noche, bendito Rey eterno. Gracias te damos, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta noche. Vamos a sellar este tiempo y vamos a tomar el pan y la copa, por favor, en esta noche. El pan y la copa. Hoy declaramos tu cuerpo, tu sangre nos limpia de todo pecado, nos sana. El pan y la copa, que es tu cuerpo y tu sangre, Señor. Al tomar la copa, al comer de él pan, Señor, recibamos cada beneficio de la cruz del Calvario, de tu muerte, de tu resurrección. En memoria tuya lo hacemos, Señor, y se activa esa bendición en nuestra vida. Limpia nuestro ser, limpia nuestro ADN, nuestras generaciones, nuestra vida, Señor amado. Te damos gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús sellamos esta palabra. En el nombre de Jesús, participe conmigo en la cena del Señor. Gracias, Señor Jesús, gracias. Oro, Señor, para que como iglesia levantemos el altar. Bendigo esta noche, bendigo este tiempo a tus hijos. Guárdalos, protégelos en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor. Somos ese sacrificio vivo, Señor, y como oramos esta mañana, el Señor haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón. Así se desate esa palabra en el altar de tus hijos, Señor, para bendición de ellos, de su casa, de su familia, toda necesidad, todo lo que haga falta, tú lo suples, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Qué bendición este tiempo, espero que haya sido para ustedes también de bendición. Seguimos aprendiendo en la palabra, no olvide estar conectados allí, nuestros hermanos en Florencia, en Ipiales, en otras ciudades. Y les recuerdo, pendientes de lo que vamos a hacer estos días, hay una campaña evangelística muy bonita con los regalos para fin de año. Aquí en Florencia también lo vamos a hacer, unas actividades sociales en estos días de fin de año para bendecir gente. Y vamos a terminar el año en bendición. Recuerde que estamos en el año 5785, entraremos al 2025, es el año del posicionamiento, de revelación, amén, de cambios, amén, y Dios está obrando en esa manera. Y por último, no se les olvide, todas las personas que son fuera de Ipiales y sus alrededores y fuera de Florencia,
los que nos han seguido por mucho tiempo ya, los que se han unido, gente que no son, voy a tener este mes y antes de cerrar el año otra vez en una administración privada con ustedes, con los hermanos que son de otras ciudades, de Pasto para acá, mejor dicho, de Pasto para acá y de Rumichaca para allá. Sí, todos los que son fuera de Florencia, del Caquetá, fuera de Florencia por lo menos, y fuera de Ipiales, ¿listo? Así que estén pendientes, ya les voy a mandar estos días las instrucciones y recuerden que va a ser muy interactivo, pero quiero ministrarlos personalmente porque Dios ha colocado eso en mi corazón y vuelvo y les repito, espero que les guste la idea. Amén. Recuerden que esta transmisión está en vivo en Facebook hoy, pero al terminar más adelante va a ser quitada y va a ser colgada la palabra, la reflexión, la administración en el canal de YouTube. Amén. Antes de irse, déjenle el me gusta, denle el compartir ahí al video. Espero que de verdad haya sido de mucha bendición. Gracias por orar por nosotros, gracias por estar ahí. Les mando un fuerte abrazo y pendientes de todo lo que vamos a hacer para bendecirle y que ese es nuestro deseo. Un fuerte abrazo, cuídense, feliz noche, termínense de despedir ahí y bueno, si no los alcanzo a leer a todos, pues me perdonan, pero un abrazo para todos, bendiciones.